Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa A1.8 Hablamos de Cine. ¿Cómo estás, Yudelka? Bien, Fabricio, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Cuéntame. Tenemos dos invitados muy especial, Billy Martín Mejía y Angie Regina, que nos hablaron de Que nos hablaron de, su programa, su su documental. documental. El primer documental que van a hacer ellos, su ¿Qué ópera prima. hicieron? Verdad, ya lo hicieron, es cierto. Que hicieron su ópera prima Homeschooling, que Homeschooling. fue Sí, sí, filmado. pero que va a salir, por eso me confundí. Va a Es- salir este 8 y este 9 de mayo, si no me equivoco. Así es, filmado en Estados Unidos. Sí, sí, fue muy interesante este proyecto que habla sobre cómo fue la vida de las personas de Estados Unidos, dominicanos en el extranjero, que tenían que pasar clases virtuales en sus casas con sus hijos. Y hablando sobre ese tema de un documental, Yudelka, cuéntame más sobre qué es esto del documental. El documental es un material audiovisual que nos muestra pues la realidad de algún aspecto, ya sea científico o artístico. Muchas veces puede estar sujeto pues a la visión del autor también. Claro, documental, cuando tú me dices esa palabra, yo pienso en televisión, en canales de historia, canales de naturaleza, de un león comiéndose un tigre. Exactamente, sí. ¿Eso es un documental también? Claro, tú no veías Discovery Channel. Claro que sí, sí, el león que se comía al pobre ciervito y claro que sí, pero ¿cómo un documental puede tener una visión de un autor? Claro, dependiendo de cómo el autor pues quiera proyectar la realidad vista a través de sus ojos. Claro, ¿y quién se inventó eso, documental? Bueno, realmente el cine documental parte desde muy antes del ¿Qué tan antes del cine? siglo XIX. Estamos hablando de Pero cuando se no había ni cámara, Yudel, ¿cómo que siglo XIX? estamos hablando del 1870 al 1890 por Ok, ok, Thomas ok. Alva Edison en Estados Unidos y los hermanos Lumière en Europa. Ok, ok. Por ahí se encamina lo que fue el inicio del documental. Bueno, ¿y ellos hicieron un documental también de animales o qué fue lo que grabaron? No. Era más aspectos de la realidad cotidiana. Por ejemplo, los hermanos Lumière, la salida del tren, Ok. la salida de los empleados de una fábrica. Cosa normal, Y ¿eh? así, Bueno, cosas seguiremos viendo normales, más sobre el cotidianas. documental en el siguiente bloque con los invitados del día de hoy. Así que quédese con nosotros en A1.8 Hablamos de Cine. ¡Silencio! ¡Cámara rueda! ¡Sonido rueda! Estela 00000, la entrevista. ¡Acción! Y continuamos en este espacio A1.8 Hablamos de Cine. Tenemos aquí en este día a dos cineastas que traen un proyecto nuevo, su ópera prima, un documental sobre lo que fue el trabajo, el estudio, la escuela en casa durante la pandemia del coronavirus. Aquí tenemos el día de hoy a los autores del documental Homeschooling RD. Billy Martin, no Ricky Martin, Billy Martin. Y Junto con Regina. Angie y Regina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo están? están? Bienvenidos a este espacio. Feliz de tenerlos aquí. Ay, nosotros también muy contentos de que ustedes nos hayan invitado a su espacio. Claro. No, nosotros estamos contentos por tenerlos a ustedes aquí junto con nosotros. No, es un placer es un placer para nosotros realmente compartir con ustedes. Ya que nos dijeron por ahí que tienen mucho interés por lo que es el cine documental y todo Claro, eso. claro que sí, Hice sí, mi sí, research. sí. Sí, entonces nos sentimos muy contentos de poder tener este conversatorio con ustedes aquí. Claro que sí. Quería decirles que ustedes son de verdad muy valientes. Hicieron su proyecto, me contaron. Fue producido en Estados Unidos por completo, en su totalidad. Completamente. Y vinieron a traerlo para acá para darlo a conocer al público dominicano que vive aquí. Sí, así es. Fue rodado completamente en Nueva York, específicamente, y la postproducción se hizo aquí. Entonces, mientras estábamos haciendo la post, vimos ¡Ay, Dios que mío! A mí me encanta esto. Ustedes editaron en Nueva York, ¿fue? no, editamos ¿Y qué aquí. pasa aquí todavía? ¿Qué Mira, pasó? yo traje... Es que esa muchacha le hace falta como color. Ven, mira. More. Así para que esté como condolencia. No, Ven. no, Desde Rosado. no.
¿Viste? Déjame dar. Ay. Déjame dar. Ay, ¿qué es lo que dar? ¿Dar qué? Oscura. ¿Dar qué? ¿Pero dar Mi qué? esencia oscura, mi esencia oscura. Tu esencia oscura. Sí. Ay, Dios mío, corazón, está soltera. Espérate, tú no eres lo importante hoy, espérate. Entonces, mis hijos, ¿y cómo te...? Porque yo imagínate, yo tengo un sobrino, porque yo no tengo hijos, pues tuve un problema de hormonas. Me tuvieron que quitar los ovarios y tengo ahora un problema. Yo dije, yo voy a hacer, pues como estamos en la temporada de la libertad, yo voy a ser la mujer barbuda, no me importa. No me importa. Pero tengo un sobrino que hay que estar vigilándolo con esto de la escuela. ¿Y cómo fue que te hicieron eso? Muy buena pregunta. Bueno, imagínate, sumamente difícil para las familias que tienen 1, 2 y hasta 3 niños en la casa. Así que tú por ahí te puedes llevar. Imagínate tú, siete, qué manecio. Ya tú sabes que había que estar, pusimos una cámara que, ¡ey! Muchacho, atiende a la profesora. No, y lo lindo es cuando se van para otras plataformas, como que un YouTube, una cosa así. No, yo aprendí A ver, a bloquear muñequita. esas cosas. Yo le dije a la hermana mía, mi amor, bloquea hasta lo otro, que mamá abra el chisme, que abra el chisme. Sí, es bien difícil, sobre todo porque los niños están acostumbrados a prestar atención a una maestra en frente de ellos, y con la computadora, con tanta distracción, que eso es uno de los grandes problemas también en la educación virtual con los niños, mucha Yo me distracción. imagino diqueta de maestra. Eso es tú. Ella tiene la clase en el bachillerato. Bueno, pero a ella se le ve el temple de maestro porque ella se ve tranquilita y se necesita mucha paciencia. Tengo paciencia, pero no para eso. Ah, ok, pues Mi retiro. amor, con paciencia y otra cosa, ya tú sabes, el elefante y la hormiga. Llévate de mí. Miren, mis hijos, yo siempre, cada vez que viene, pues yo soy la productora de este espacio. Yo hago este espacio lo que me dé mi gana. Y todos Me di son cuenta, sí. 2 búcaros que están ahí puestos para que hagan algo, porque ellos estudiaron cine, estudió. ¿Qué? Ay, verdad, en la Universidad de Agripino Núñez Collado, y ella. Oh. En esta universidad. Bueno. Bien de payola. Él era el rector de esa universidad. Entonces, Sí. él. Pues. Yo me quiero hacer una foto con usted. Ah, no, pero claro, vamos Una arriba, vamos selfie. arriba. Ay, Dios mío, espérate, tiene que ser así la de Porque hoy. los cabellos me tapan. ¿no? Ay, cógelo. El egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático Billy Martín Mejía, junto a la productora y actriz Angie Regina, son 2 jóvenes que emprendieron un proceso creativo que documentó desde experiencias reales el aprendizaje remoto que surgió tras la pandemia. Ambos presentan su ópera prima Homeschooling, el documental. Eso es un pequeño video que mostraba quiénes son estos 2 personajes que tenemos el día de hoy y su proyecto. Como decía Condolencia, tener niños en casa tomando clases de forma virtual es muy difícil, sobre todo porque el internet a veces, digamos en el caso de República Dominicana, se ponía lento y era difícil La conectarte. luz. La luz también era un tema. ¿Cómo se sucedía allá en Estados Unidos esa parte de educación virtual? Bueno, allá en Nueva York tal vez nosotros no tenemos el inconveniente de la energía eléctrica, no tenemos tal vez el problema de conseguir un dispositivo para que los niños reciban su clase, pero se tejen otras situaciones que son muy propias del dominicano allá. Por ejemplo, tenemos la barrera del idioma, donde ahora que los niños están en la casa, la comunicación de los maestros con los padres se ha disminuido bastante por la dificultad del idioma. Si el maestro no es bilingüe, no sabe español, es muy difícil mantener esa comunicación. Otro factor es la posición económica, puesto que muchos de nuestros dominicanos allá han tenido que dejar el trabajo para poder quedarse en la casa. Y eso sin contarte los padres que se han ido a trabajar y tienen 3 niños, entonces los dejan solos. Y entonces el niño que es el más grandecito, digamos que está en el bachillerato, se queda a cargo de los demás y velando para que ellos estén en su educación virtual, lo cual es muy difícil y una responsabilidad que se escapa de sus manos. Y si entonces también habría casos en los que el niño tendría que estudiar por sí solo, vendría siendo casi una autoeducación, porque sin una persona presente físicamente, es como si él mismo aprendiera sin ningún maestro. Sí, mira, en ese caso, por ejemplo, tenemos una de las madres que aparece en el documental, que ella no maneja el idioma y tenía que llamar a una nieta a otro estado para que pudiera ayudar a su hija que estaba en su casa, y ella tuvo que dejar el trabajo por obligación porque no tenía con quién dejar a la niña. Aunque la niña sepa inglés, puede comunicarse con la profesora y manejar el dispositivo, y ella no tiene ningún conocimiento, no la puede ayudar.
Entonces, en ese sentido hay mucha frustración por esas barreras que presentan los padres dominicanos, algunos o la mayoría, y es bien difícil, es frustrante, que ahí también es otra situación que se da, ya luego el factor psicológico en los padres y en los estudiantes al sentirse solos, que no tienen una ayuda como la tienen en un aula presencial. Entonces es bien compleja esa situación. ¿Y con cuántas familias ustedes colaboraron para hacer este documental? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, 5 familias. Hay una que son familias completas, de 3 niños, y una de ellas tiene un estudiante de educación especial, que también es otro factor del cual tenemos que hablar. Hay padres solteros, hay madres solteras, hay padres familias de esa familia que dejaron los trabajos, como mencionaba, y hay un sinnúmero de puntos de vista de cada una de las familias que hablan inglés, otras que no. Y así desarrollamos con ellos toda esta trama del documental. Ok, y tomando en cuenta que estamos todavía enfrentándonos a una pandemia, ¿cómo fue este proceso para ustedes, el que les permitieran entrar a sus casas, el tema del virus, si hubo gente que les rechazó por este mismo motivo? O sea, ¿cómo fue el trajín de conseguir a esas familias? Bueno, la producción, llevarla a cabo fue bastante difícil, porque el documental sucede de agosto a octubre. Estábamos en pleno pico allá en la ciudad de Nueva York, entonces muchos de las familias tenían esa restricción, o bueno, aceptamos que vengan, pero ustedes no pueden venir con un crew de gente. Solamente 2 personas, y en algunas de las entrevistas tuvimos solamente que ir Bill y yo, porque imagínate el protocolo de que, bueno, ahora ustedes traigan una ropa, quítense esa ropa, quítense los zapatos, la mascarilla todo el tiempo. El protocolo dificultó muchísimo el trabajo. Y durante el verano, en la preproducción que armamos, hubo familias que tenían 3 meses sin dejar entrar a nadie a su casa. Entonces, por eso fueron tan... Sí. Entonces, hubo de esa familia que fuimos 2 personas nada más, y yo tenía que comunicarme con parte del crew por videollamada. Entonces, tuvimos también, como se adaptaron los padres a la educación virtual, tuvimos que adaptarnos nosotros como producción a buscar luces pequeñas, porque teníamos que llevar a nosotros, montar todo, audio, luces, cámara, y todo fue como reducir esa cantidad de producción, de rodaje del día a algo ligero. Y eso fue un gran reto también para la producción. Y menos manos que colaboren. Exactamente. Increíble. Seguiremos más hablando sobre esto después de la pausa, pero antes yo quisiera que ustedes tengan en mente esta pregunta para el siguiente bloque. ¿Qué es lo que los motivó a contar semejante historia sobre la educación en la pandemia? Venimos en breve. Cámara, rueda, sonido, rueda, último bloque. ¡Acción! Ay, a propósito, mira, que te iba a decir. Dígame. Ya, yo quiero Otro tu número de selfie. teléfono. Bueno. Eso no es nada, chat. No, mira, vamos a hacerlo algo para que la gente Pero no en lo el sepa. aire no se puede Para que la gente hacer. lo sepa, tú me lo escribí ahí, así, ahí calladito. Sí, ahí, así. Ok. Yo no te voy a decir nada malo, dile a tu esposa que no hay problema, que yo lo que quiero es que me haga un casting. Sí, esto es negocio. No, pero te podemos dirigir a la persona que está encargada de los castings. ¿De los castings? Sí. Ajá. Yo te Sí, pues yo ¿Te la acerco? Yo puedo hacer, tú no piensas en hacer un largometraje. Ah, bueno, sí, eso está en carpeta. En carpeta es un largometraje, pero algo así de las mujeres empoderadas, de nosotras, las feministas, las mujeres que luchamos por la vida. Sí, ese tema tan trendy me sube. Te sube ese Sí, tema. me sube. Yo no me he visto de verde, pero yo soy una mujer empoderada. Sí, no, porque sabes que el verde no va con mi piel. Ya. Pero yo por eso, pero lo tengo en mi perfil de Instagram. Sí, claro. Tú no vas con eso, pero lo tienes en el Claro, perfil. claro. Ok. Y si dejo mi pelo rizo y natural, que la gente sepa que nosotras las dominicanas somos así, una mezcla de raza. Yo soy, según un amigo mío que sabe de antropología, me midió la nariz. Yo soy así, descendiente de los Ineris con los africanos, mi amor. Ineris. Qué interesante eso. Sí, de los Ineris, de los que pulían la piedra, de los que comenzaban de hilote en hilote hasta llegar aquí. Pero eso es natural, entonces ese pelo era No, esto es yo hice una mezcla de líquido de zapato. El líquido de zapato, el marrón. Yo hice esto con agua oxigenada.
pensando que me iba a quedar rojo Karen Yapor. Yo sé que ustedes no conocen a esa mujer, porque la gente que es vecino no conoce a la gente de la televisión. Y yo quería que quedara rojo Yapor, mi amor, y me quedó, mira, Rosado. rosado, yo parezco Lala. Te da un toque único. Ay, sígame, sí. Ay, Dios mío. Bueno, continuando, gracias Condolencia, continuando con la pregunta de este bloque para ustedes. ¿Qué los motivó a hacer un documental sobre este tema de la educación en casa durante la pandemia? Bueno, como bien dijo Angie ahorita, ella es maestra de teatro y podía ayudar en algunas cosas a nuestra hija mientras estábamos en confinamiento. En mi caso, yo no soy maestro, yo tuve que perder el trabajo que tenía también, en ese entonces por la pandemia, tuve que ayudar a mi hija con las clases y a mí se me hacía, y a Angie también, llegó un momento que se nos hacía muy cuesta arriba y un poco difícil con la matemática y otras materias. Entonces ahí fue cuando pensamos, bueno, hay padres que no manejan el idioma, no se pueden comunicar con los maestros, hay padres que no saben mandar un WhatsApp o mandar una tarea online de los hijos, van a tener muchos problemas y esto hay que documentarlo, porque si es a nosotros que estamos pasando mucho trabajo, ¿qué será a esos padres que tienen mucho menos recursos en cuanto al idioma y a la tecnología? ¿Cómo lo estarán pasando? Entonces ahí fue que empezamos a documentar todo el proceso. Wow, qué Padres poderoso. y o tutores, porque también hay que tener eso en mente. Hay gente que vive con su abuelita, con su abuelito, otros que aunque vivan con sus padres dependen más de los hermanos, la relación es mejor con los hermanos y realmente es un tema que ha agobiado a mucha gente porque la gente quiere ya salir de su casa, quieren que abran los colegios, las escuelas, como que están hartos de los niños en la casa. Algunos. Es que imagínate, por ejemplo, allá el hecho de que la gente salga a trabajar es lo que mueve la economía. Y por eso es la insistencia de que se abran las escuelas, porque no hay manera de que se mueva la economía si los niños están en la casa. No, y que la vida ya es muy, muy sedentaria y era como hablábamos fuera del aire en esos casos, en que también pasa allá, pero aquí también, que los niños, la comida que recibían era la de las escuelas. Ya ese es un factor que es problemático, porque entonces los padres que antes contaban con que o no, ellos van a comer en el colegio y eso, ahora tienen que tirarse todo encima. Sí, eso fue algo bien cuesta arriba, aunque las escuelas después prepararon unos programas donde trataban de hacerles llegar la comida, o que los padres la pudieran recoger. Pero es bastante difícil porque nos ponemos a pensar, ay, el confinamiento, bueno, estoy en mi casa, estoy estudiando, pero a eso agrégale que nuestros niños allá están en un espacio bastante reducido, los apartamentos, y viven con muchísima gente, muchos de ellos. Sí. A eso agrégale el clima, un invierno totalmente aislado, todas estas cosas. No poder ver a su maestra, no poder ver a sus amigos, son cosas que hicieron un gran impacto en su psicología, los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, incluso la tasa de suicidio en adolescentes aumentó muchísimo en el otoño del año pasado. Increíble. Particularmente sobre esto, gracias Yudelka. ¿Hubo alguna historia que ustedes documentaron para este trabajo audiovisual que les impactó más que cualquier otra? Que puedan dar como una primicia del documental. Bueno, sí, todas las historias tienen su punto triste, pero hubo una, por ejemplo, porque yo soy padre, y él es padre de 2 adolescentes, 2 mellizos, que están en secundaria, y él tiene 2 trabajos. Para él es difícil dejar de trabajar porque es padre soltero. Entonces, los niños se quedaban solos en la casa con la computadora, son estudiantes de transición, eso quiere decir que son recientes en Nueva York, no manejan el inglés, estaban solos con las tareas en inglés, y cuando él llegaba a las 11 de la noche o 12 de la noche a la casa, era que podía ayudarlos a revisar, y siempre había atraso, o sea, y vivían ahí adentro, en un espacio muy limitado, como mencionaba Angie, en un apartamento que la sala era muy, muy pequeña, más pequeña que este espacio que tienen ustedes. Wow.
Y todo lo que hace ese señor por esos niños, para tratar de motivarlos y seguir adelante, a mí me impactó mucho, realmente. Porque una ciudad donde supuestamente hay de todo, tú te das cuenta de que tenemos muy poco como comunidad. Somos una comunidad muy vulnerable, somos una comunidad muy con muchas desventajas, y por eso me impactó mucho esa historia. Increíble. Y hemos hablado de dificultades, pero para ustedes, ¿qué fue lo más gratificante de al final poder llevar este documental, poder mostrarnos qué fue lo que más les llenó en este proceso? Bueno, el documental se estrenó allá en Amazon Prime Video, y algunas personas ya lo han visto aquí porque estamos utilizando una plataforma que se llama cia.live. Y yo recibí un comentario hace como una semana de personas que estaban que lo vieron aquí y me dijeron, wow, el reflejo del dominicano de la diáspora, nosotros nos vemos tal cual, tal vez con internet o sin internet, diferencias mínimas, pero a mí me sorprendió cómo ellos se identificaron con el dominicano de la diáspora, y es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer con venir y presentar el documental aquí, porque Amazon no nos dio acceso a Latinoamérica y por eso nosotros buscamos una alternativa, porque queremos entablar esa conversación, ese diálogo con el dominicano de aquí, para que vea cómo también nosotros la estamos pasando, que no es una cuestión única de un país, es que la primera potencia del mundo se están viendo casos que nos tomará muchísimo tiempo recuperarnos allá como comunidad. Increíble. Bueno, ya sabiendo sobre este documental que ustedes hicieron, el primero que hicieron ustedes juntos, Sí. con su productora, que ¿cómo se llama de nuevo? ¿Me pueden decir? Sure Productions, Sure Productions. con Z, Sure Productions, sí, Ok, Es como entonces... short, pero con Z. Sure, ujú. Sure. 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 ¿De dónde viene ese nombre? ¿Me puedo preguntar? Sí, ese nombre viene de la mitología africana, una obra de teatro que por cierto fue mi profesor Miguel Ramírez. Gracias por hacerme descubrir ese nombre. Y dentro de la obra, Sure era una diosa africana, que significa el nombre dentro de la obra Mujer Bella. Ok. Entonces, nuestra hija, ese es su segundo nombre, Tamara Shure. Oh. Pero fue a raíz de la obra y de la mitología africana que conseguimos el nombre. Wow, Y así muy buen llamamos nombre. a nuestra primera productora como nuestra primera hija. Wow. Ay, qué Sí. bonito. Qué Pero lindo, qué lindo. ahora que tú mencionas eso, ustedes son actores, tengo entendido. Están incursionando en el documental. ¿Quisieran seguir haciendo documentales o quieren explorar otras cosas como cortometraje, más ficción? Mira, esta historia es bien, todo fue extraño, el 2020 fue extraño. Fue Completamente. diferente para todos. Esa no era la primera película de la productora, era una película ficción que íbamos a rodar en Nueva York. Y ya teníamos el director en Nueva York y todo, la preproducción estaba muy avanzada cuando entró la pandemia y tuvimos que cancelar el rodaje. Ok. Entonces, Claro. durante el confinamiento surgió este documental. Al final, la realidad superaba la ficción que ustedes querían hacer. Literalmente, superaba la ficción. Sí. Y chicos, quiero que me digan, por favor, cómo yo puedo ver el documental, que ya me dieron ganas de verlo. ¿Qué debo hacer? ¿A quién le tengo que pagar? ¿Dónde tengo que ir? Bueno, todo es a través de la plataforma cia.live, CYA.live. Ahí pueden encontrar, es una plataforma de streaming, así tú entras, pagas un boleto y lo vas a poder ver este 8 y 9 de mayo a las 8 de la noche. Tiene un costo de $6.99. Y en la página del Instagram de la compañía, Sure con Z, Sure Productions, ahí en la biografía está el link que los lleva directo a la plataforma. Excelente, wow, pero chicos, ya se nos acabó el tiempo por el Ah, día no. de hoy. Sí, se pasó rapidísimo el día de hoy. Pero antes de irnos, yo quisiera, así como tengo una curiosidad, algún documental que a ustedes les haya marcado, que les haya gustado, que ustedes crean que se debe ver. Bueno, hay una serie documental que me
se me fue la mente con el que se llama Rompan Todo, que es la historia del rock and Del roll rock en and roll en Latinoamérica. Latinoamérica, sí, sí. Está ¿se puede decir dónde está? Claro que sí, sí. En puede Netflix, decir. ahí lo pueden encontrar y ese documental es muy buenísimo. Ah, pues ya saben. Gracias por su presencia, por estar aquí. De verdad, ustedes son increíbles. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy Gracias. ameno el rato compartir con ustedes. Ojalá y no se acabara el programa para seguir hablando Claro, pero volveremos la semana que viene en A1.8. Hablamos de cine. cine. Hasta la próxima.